Hola, buenas noches para todos. Un saludo muy especial. Y bueno, de nuevo con ustedes compartiendo estos temas, disfrutando, gozando de esta noche que comienza y por supuesto de la posibilidad de que vayamos cada uno de nosotros aportando en este camino y donde podamos perfectamente ir avanzando juntos y creciendo, abordando temas que yo creo que de alguna forma nos están ayudando a madurar, a crecer. Y esta es parte del proceso en el que hemos estado hace un buen rato y por supuesto que lo más importante con esto es volver a conectarnos con todos ustedes. Qué rico saludarlos a todos. Claudia González, un abrazo muy especial. ¿Qué son esos corazones tan bonitos? Ana Sierra, un abrazo. Alejo, qué bueno que está por aquí el maestro Alejandro Esquilagui. Andrea Barrios, Dani Meu, DM Off, bueno, no sé, Mateo Posada, estás por aquí, qué bueno, Jessy Pérez, Sandra Morales, Zuluaga Cenelia, Andre, Caro Mupe, Ligia, Ana María Tobón, Beatriz Betancur, Roldán, Juan Esposada, qué bueno verte también por aquí, M. Jaramillo, Ángela Botero, bueno, el saludo para todos ustedes, de verdad que es una delicia tenerlos. Y hoy elegimos un tema muy especial que yo creo que nos cae como anillo al dedo. Hemos visto con toda esta pandemia que muchas veces nos fuimos anquilosando, nos fuimos como metiendo en nuestro propio interior y dejamos de vincularnos con tantísimas cosas que hacían parte del día a día nuestro y por supuesto eso hizo que nos perdiéramos un poco de aquello de generar esos vínculos tan necesarios que nos hicieron olvidar también de la cantidad de capacidades, dones y talentos que teníamos a disposición nuestra y a veces nos quedamos un poquito enredados en esas discusiones mentales y se nos olvidó una cosa fundamental y es que querer es poder, esa es la intención. Ir más allá de todas estas cosas que hasta aquí hemos visto como limitantes y para poder conectarnos con esa intención, llamémosla así, es necesario volvernos a conectar con la fuente, con el origen, con lo que de alguna manera fue esa semilla inicial para que cada uno de nosotros encarnara y llegara a este propósito y de esta forma pues cada uno aportara lo mejor de sí. Conectarse con la fuente es tan sencillo como volver a entrar en ese silencio interior que nos permita a todos y cada uno de nosotros encontrar aquello de lo que normalmente hemos sido creados y que por supuesto lleva a que al conectar con esa fuente reconozcamos la perfección que hay en nosotros. Recordemos, si somos precisamente originados desde la fuente, pues en nosotros está la posibilidad de que a través de lo que vamos haciendo en el día a día, honremos ese origen, honremos esa fuente, pero sin ningún tipo de vergüenza, porque a veces nos da una cierta cosa hablar de este tipo de planos que tienen que ver con el contacto, con lo espiritual, con la esencia verdadera del ser, y eso ya es muy importante. Así que volver a conectarnos con la fuente y comprender que todo proviene del campo y de la intención. Ojo a esto, existe un campo electromagnético alrededor de todo lo que existe y ese campo electromagnético nos está a nosotros conectando precisamente con lo que somos. Resulta que ese campo, que entre otras cosas lo describe muy bellamente una autora que se llama Lynn McTaggart, escribió un libro que se llama así precisamente El Campo, y ese campo está a disposición nuestra. Nosotros generamos un campo electromagnético. Cada cosa que existe a nuestro alrededor está generando un campo electromagnético y ese campo electromagnético es precisamente el que nos facilita que a través de esa especie de molde en ese campo cuántico se depositen todas aquellas cosas que en un momento determinado fueron simplemente ilusiones o creaciones o ideas, y esas ideaciones, esos pensamientos después tomaron forma cuando fue suficientemente intensa esa posibilidad de conectar con lo que estaba allí precisamente para ser revelado, y esta es la mejor manera de hacerlo. Cuando volvemos a encontrarnos con el campo, allí a través de la intención, y esa es una fuerza
fundamentalísima. La intención viene de un corazón decidido, amoroso, pero además orientado normalmente a crear cosas concretas que nos permitan a nosotros crecer como humanidad y no simplemente a generar algo más por el capricho de un momento o de una situación específica. Cuando realmente a través de la intención hay algo sano, hay algo que nos puede proveer de muchísimas cosas, de esa manera es como si pudiéramos acariciar ese molde del campo cuántico y crear allí, cuando somos uno con el campo, materializar, condensar, cristalizar todas esas cosas que están allí presentes. Y por eso la intención después de esta charla es que cada uno tenga herramientas suficientes como para poder cristalizar lo que estamos diciendo aquí y mencionando que a través de estos procesos vamos a entender aquello de que querer es poder. Querer entonces parte, insisto, de una comunicación con la fuente, del reconocimiento de ese campo electromagnético que está a nuestro alrededor y que está esperando que nosotros precisamente volvamos a contactar con eso, silenciemos el ruido externo, que generalmente es producido desde nuestras emociones, y ese ruido muchas veces lo que hace es que perdamos el vínculo o la ligazón que tenemos con todas esas cosas que están a nuestro alrededor. Todo lo que existe está ligado y está vinculado, ya nos lo dijeron desde la física cuántica, y realmente sabemos que todos estamos conectados con todos y estamos creando redes continuamente, y esos hipervínculos van haciendo que vayamos consolidando cosas, precisamente porque muchas veces nos encontramos resonando en la misma frecuencia, es decir, vibrando en un patrón frecuencial determinado que permiten que muchos de nosotros nos encontremos en el mismo pensamiento, en la misma idea, en la misma intención, y a través de esa fortaleza logremos crear algo completamente distinto. Por cierto, sería muy interesante que de pronto al terminar esta charla hoy hagamos eso, un intento de conectar nuestra intención por la paz de este mundo, por esto que se está desenvolviendo en este momento en nuestro planeta, y que podamos entender que tal vez a través de ese contacto y esa sana intención de muchos, esa fuerza interior, realmente podamos hacer que cambiemos muchas cosas y de verdad podamos encontrarnos con lo que verdaderamente somos. Daniel, un abrazo para ti también. Qué bueno que están por aquí. Entonces, entender que esto que está ocurriendo es una decisión de alcanzar lo deseado, significa es casi que partir del compromiso interior que entre nosotros tenemos, para que a través de ese compromiso y esa decisión, esa determinación, esa disciplina y ese deseo ardiente, esas 4D de las que tantas veces hemos hablado, podamos entonces verdaderamente hacer conexión con ese campo, moldear ese campo a nuestro antojo y poder ahí sí precipitar a ese campo como una especie de molde lo que estamos pretendiendo lograr en determinadas circunstancias. Y esto tiene que ver con todos los planos, no simplemente en el plano material, también es el plano de las emociones, también es el plano de las ideas y, ¿por qué no?, también es el campo que tiene que ver con el contacto con lo espiritual. Dicho de otra manera, esto no se limita simplemente a crear algo material, es que todas esas esferas hacen parte de esa universalidad en la que estamos nosotros comprometidos, y de alguna manera podemos precipitar a ese campo, a ese molde, que lo hay para lo físico, lo hay para lo emocional, lo hay para lo mental, lo hay para lo espiritual, y de esa manera todo lo que podamos precipitar allí va a ser una cosa absolutamente maravillosa, maravillosa. Yo creo que es el momento en que cada uno de nosotros se conecte con esta pasión interior que nos lleva a que esa intención se encienda desde esa llama ardiente, así como esa imagen que ustedes están viendo allá atrás. Esa llama ardiente, cuando se enciende, es como si se contactaran todos nuestros cristales, nuestras gemas interiores, esas partículas que habitan en nosotros a través de esa silicia que existe en cada una de nuestras células, y empezáramos a vibrar, a resonar, a emitir un patrón frecuencial tan importante y tan determinante que podamos llamar al propósito para que ese propósito acuda y determine la realización de aquello que pretendemos en un momento determinado. Es muy bonito todo esto, porque fíjense que en la medida en que lo vamos haciendo, nos vamos haciendo conscientes de que realmente los límites los estamos poniendo
poniendo todos nosotros. Yo sigo aquí saludando, enviando corazoncitos y todo esto, y me encanta que estén por aquí. Y por eso me parece maravilloso, insisto, que podamos nosotros ser los determinadores de esas realizaciones, que no tengamos que depender de cosas externas, sino que sepamos que realmente cuando asumimos el compromiso, cuando rescatamos ese silencio interior, cuando nos comunicamos con la verdadera semilla que siempre va a permanecer ahí en el interior, ahí podemos nosotros contar con la herramienta más importante, que es, como lo dicen los orientales, es una especie de satori, de despertar instantáneo a esa conciencia, de encontrarnos con que realmente allí estaban todas las herramientas dispuestas y simplemente estaban esperando a que esa intención fuerte, ese querer es poder, llegara a nosotros para volver a recuperar la inspiración, que es lo que finalmente nos anima a hacer todo lo que tenemos que hacer. Pues bien, animarnos a lo que tenemos que hacer implica también tener claridad absoluta de hacia dónde queremos realmente orientar nuestra fuerza interior y cómo a partir de ese proceso empieza toda la fuerza y la información ordenante a meterse en ese terreno invisible, porque es un campo que no podemos observar directamente, por lo menos no desde nuestros órganos de los sentidos, es perfectamente medible con otra serie de instrumentos y cosas, pero de esta manera, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que esa fuerza ordenadora entra en ese terreno invisible, empezamos a darnos cuenta nosotros que también todo lleva una especie de, llamémoslo así, intención intrínseca, es decir, cada cosa que fue creada, esto, por lo que nos estamos viendo en este momento, primeramente estuvo en relación con una intención y con una atención también puesta en algo concreto, y alguien soñó que podíamos comunicarnos de esta manera. ¿Qué tal que no existiera esto? Ustedes se imaginan, ¿qué tal que no existiera esto? Miren, aquí Gerson Andrés me está diciendo querer es poder, y entre otras cosas me encanta que me escribas, porque querer es poder realmente, Gerson Andrés. Miren, este hombre es un profe universitario extraordinario, de bachillerato, y este hombre tuvo una idea muy especial que yo quiero contar, si tú me lo permites, aquí por supuesto, Gerson, y es que este hombre soñó con que era posible generar unas plataformas y cosas para ayudarle a los estudiantes, por ejemplo, de matemáticas. Ustedes lo pueden ver en YouTube, creo que es como mate y el signo más, mate más, como entrar en ese mundo de las matemáticas. Y esto está siendo precisamente un intento de revolucionar toda la educación para que muchos tengan el acceso de una manera simple y sencilla a este tipo de formaciones que siguen siendo parte de esa esencia que de alguna manera nos está aportando esto de poder llegar a la tecnología de una manera constructiva, edificante, y por eso mi saludo allí a Gerson, y precisamente eso parte de un querer es poder. Esto quiso Gerson en un momento determinado, Gerson Parra de un momento a otro dijo, esto se puede, esto lo tenemos que llevar a cabo, esto lo tenemos que materializar, y esa intención intrínseca entonces se conecta con un pensamiento preciso, en el momento preciso, en el lugar preciso y con un propósito determinado, y eso es capaz de materializar cualquier cosa. Así que querer es poder, la fuente es intención, y por eso cuando estamos en contacto con esa fuente, esa energía pura e ilimitada desciende a nosotros para que a partir de aquello que cada uno de nosotros está soñando, está visualizando como posibilidad, entonces realmente empiecen a ocurrir cosas que yo creo que son absolutamente fantásticas. Gerson, si quieres ponernos por ahí el nombre de cómo llegar a tu canal de YouTube o a donde están publicadas estas cosas, puedes publicarlo, y qué rico que la gente aproveche esto también, porque son cosas puestas al servicio. Miren, de una energía amorfa brotamos todos nosotros. Era una energía amorfa que simplemente requirió de una intención, y fue cuando decidimos encarnar, y entonces éramos chispas de luz en un universo intensamente en movimiento, pero que estaba esperando que algo se aquietara para que finalmente cada uno de nosotros eligiera vivir esta aventura de la vida que estamos viviendo. Así que en cada pedacito de esa energía amorfa hay un potencial enorme para que cada uno de nosotros entonces entre en esa intención mayor, entre en ese querer es poder, y empecemos a crear todo lo que está a nuestro alrededor. Existen una serie de pasos
para activar la intención, como bien lo decía Wayne Dyer en alguna de sus publicaciones, y él decía lo primero, la disciplina. Ojo, porque frecuentemente en eso fallamos, empezamos con mucho entusiasmo y resulta que en un momento determinado perdemos esa posibilidad y allí yo creo que nos disipamos un poco. Meter disciplina, poner determinación, poner deseo ardiente y, ojo a esto, empezar a avanzar desde la fuerza del corazón hace que cada uno de nosotros realmente conecte con la fuerza de la intención, conecte además, segundo punto, con la sabiduría, que no implica que cada uno tenga que dominar infinidad de temas, no, significa entender que esa sabiduría es la acumulación de tantas experiencias que están dispuestas para todos ustedes y para todos nosotros, y de alguna forma a través de mi experiencia y de las tuyas vamos a ir sumando y finalmente aunar. Es que yo no entiendo cómo el ser humano en un momento como estos no ha podido comprender la importancia que tiene que aunemos esfuerzo y no que sigamos con los separatismos. Esto no tiene ningún sentido. Ya las fronteras deberían haberse anulado hacía muchísimo rato para poner al servicio de toda la humanidad todo lo bueno que está en nosotros, y realmente nosotros tenemos esas posibilidades maravillosas de cambiar este mundo y de destinar energía a donde es realmente esencial y no quedarnos en las minucias y en seguir en un camino de la conquista de un territorio, cuando el territorio es interior. Ya sabemos hace mucho rato que la verdadera conquista, el verdadero guerrero salió en búsqueda de su territorio hace mucho tiempo, pero que al descubrirlo se da cuenta que el territorio cobra un sentido si es para compartirlo, si es para entregarlo generosamente y si es para darse cuenta que estamos cohabitando con muchos más que nos acompañan en este sendero de aprendizaje. Un tercer punto supremamente importante es que, por supuesto, haya una muy buena dosis de amor detrás de todo esto que nos está moviendo en ese querer es poder. Si detrás del querer es poder, al contrario, invertimos la ecuación y decimos poder es querer, muchas veces empezamos a confundir el poder, ya no para poder, sino para manipular. Y es lo que hemos dicho, es la historia del dictador que no tiene ningún sentido y que simplemente lo que está aprovechando es una posición, digamos, de cierta ventaja para manipular y, por supuesto, alterar el buen desarrollo de la humanidad. No, cuando hay amor detrás del poder, entonces querer es poder, y realmente detrás de todo eso podemos empezar a darnos cuenta de que en nosotros está ese mundo potencial de las infinitas posibilidades. Un cuarto punto es la entrega, pero la entrega total, la entrega sin cálculos mezquinos ni sin la posibilidad de quedarnos esperando algo a cambio, porque eso no sería una entrega, eso sería un cálculo frío y a veces hasta malintencionado que evita que nos encontremos en otro tipo de planos. El infinito es unidad y por eso esa unidad tiene que ser continuidad y unicidad también. Cuando hablamos de unicidad estamos entendiendo que lo que tú haces de alguna manera me toca a mí y por supuesto lo que yo hago afecta a todo mi entorno, no solamente a nosotros como humanos, sino a todos los que están allí cercanos a nosotros. Por cierto, vamos a hablar mucho de esto. Les quiero contar que precisamente a partir del próximo 15 de marzo volvemos a las charlas presenciales. A mí eso me tiene muy emocionado. Las hacemos allí en el edificio donde está mi consultorio, es el edificio Square, el mismo de Inex Moda, y allí vamos a estar a partir de ese 15 de marzo, retomando otra vez nuestras charlas abiertas al público, así que desde ya los estoy invitando. Por favor, quienes quieran asistir, ojalá sean todos los que están por aquí, se inscriben previamente con Melissa, mi asistente, en mi consultorio 310-654-4010 o al fijo 423-7679. Bueno, yo algún día me aprenderé los teléfonos, pero es bueno que se inscriban porque obviamente hay un cupo que está diseñado para este auditorio. Cabremos aproximadamente unas 80, 100 personas, así que desde ya los invito a quienes tengan esa intención y sumarse, porque tenemos que volver a encontrarnos, tenemos que seguir fortaleciendo esos vínculos. Entonces se inscriban, eso no tiene ningún costo, es simplemente una actividad de servicio, pueden ir con quien quieran. El propósito es que muchos se beneficien, como siempre, de estas cosas, y por eso desde ya les estoy haciendo una invitación. Entonces sigamos, ojo, querer es poder significa, ¿se acuerdan? En Marcos
creo que en el capítulo 11 nos decían, todo lo que pidieres orando, creed y lo recibiréis y vendrá. Esto es una forma de decirnos, miren, lo que nosotros estemos visualizando y repleto de una sana intención, de un corazón amoroso. Recuerden, el corazón emite un campo electromagnético tan intenso que es capaz de cristalizar en ese campo externo todo lo que estamos fabricando a partir de allí. Así que no nos detengamos, creamos que esto es posible, porque los guerreros, los verdaderos guerreros, escuchan las revelaciones, y estas son revelaciones que se nos hacen en el día a día. No tenemos que pensar en que a través de estas revelaciones nosotros estemos siendo iluminados ni cosas de esas, no, simplemente las revelaciones están allí para que el que quiera escuchar, escuche, y el que quiera ver, vea. Sí, Cándida, esto lo vamos probablemente también a tratar de realizar por Zoom simultáneamente, y bueno, ese es el propósito, insisto, que sigamos creciendo en estas redes y podamos llegarle a muchos más, no con el afán de simplemente sobresalir de manera individual, porque eso no tendría absolutamente ningún sentido. Tiene sentido sí saber que historias como la que nos cuenta Gerson, historias como las de los pacientes que yo les cuento todos los días, pues tienen un propósito, y empezamos a entender que el saber silencioso tiene que ser mucho más que la razón. Ese saber silencioso implica entonces realmente volver a conectarnos con la magia, con la excitación de una conciencia nueva e iluminadora, que haga que se encienda ese faro de la epífisis y empiece, como lo dijimos en el escrito de esta semana. Por cierto, a quienes no lo hayan recibido y quieran seguirlo recibiendo, no es sino que me escriban a través de este canal de Instagram, me colocan su número de WhatsApp y yo les envío las publicaciones sin ningún otro ánimo que el de que pueda llegarles a sus corazones y puedan compartirlas con muchos más. Así que eso es muy importante. Por aquí hay una pregunta interesante: ¿cómo se hace para sentir desde el corazón sin que el ego nos esté dando una mala pasada? Me parece importantísima tu pregunta, y eso tiene que ver precisamente con esa sana intención. Cuando la idea parte desde el corazón y es el corazón el que atesora la mente, entonces cada una de estas ideas realmente logra y constata un propósito mayor que nos trasciende en lo personal, y por eso allí ya no calculamos nuestros beneficios de manera personal, sino lo calculamos como una especie de beneficio de la humanidad, y por eso empezamos a encontrar que esas intenciones o esas quereres siendo poderes tienen muchas caras. Les voy a ir contando caras de la intención, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Primero, la capacidad creativa. Nos dieron esa capacidad creativa, por eso no es extraño que se manifieste la creatividad en el plano psíquico a partir del quinto centro, donde a nivel de esa zona del cuello, de la tiroides, pero también de ese cuello de botella que nos invita a la conquista del polo neurosensorial, es decir, a esa conquista que tenemos que lograr a través del desarrollo de nuestra conciencia, realmente la creatividad empieza a tener un sentido. Entonces, no cualquier creatividad, es una creatividad con propósito, con una visión sintrópica de las cosas, con una visión teleológica de las cosas, y que a través de ese movimiento interior verdaderamente esa conciencia se eleve hacia el mundo de la creatividad, y a partir de eso podamos nosotros también ser conscientes de que esa creatividad debe tener un grado sumo de bondad. Lo bueno, lo bello y lo verdadero son cosas absolutamente extraordinarias, y la bondad parte de precisamente identificar en el otro nuestro propio espejo y saber que con cada acto que estamos realizando estamos ayudándole al otro, pero también nos estamos ayudando recíprocamente, porque en el eco de una sana intención hay la posibilidad de crecer exponencialmente, ya no logarítmicamente, sino exponencialmente, es decir, con cálculos que a veces se desbordan de tal manera que ahí es cuando verdaderamente empezamos a capitalizar. Por supuesto, otra cara de la intención, otra cara de ese querer es poder, es el amor. Entonces tenemos creatividad, bondad, amor como herramienta fundamental y herramienta cohesionadora que permite que el corazón se conecte con eso y que necesariamente descubra, cuarto punto, la belleza en aquello que nosotros queramos
para poder lograr ese poder que necesitamos en un momento determinado. Y por supuesto viene un momento de tremenda expansión. Cuando ya estas cosas han pasado por estos pasos anteriores, la sensación es de que estamos expandiendo no solamente nuestra conciencia, sino nuestro ser, porque sentimos una plenitud tal que nos acompaña en el placer de servir, de entregarnos, que esto lo llevamos aquí y ese corazón empieza a latir de una manera en el que cada sístole y cada diástole, cada movimiento de nacimiento y de morir a muchas cosas nos lleva a que en el desarrollo espiral de la conciencia vayamos haciendo ese camino de ascenso y podamos expandir la conciencia de tal forma que volvamos a contemplar la abundancia. Pero insisto, sexto punto, abundancia no solamente en el plano material, sino en todos los demás planos y muy especialmente en el plano del contacto nuestro con el espíritu, con lo que somos en esencia, porque es ahí cuando el espíritu nos toca y tenemos las ideas inspiradoras. Esto no es del gurú Larina Mayayelda, esto no es de un iniciado, esto es de un ser absolutamente común y corriente, tal como ustedes, y bueno, también como yo de vez en cuando, que me las tiro así de humilde y bajo entonces a mi papel nuevamente y me apropio. No, la verdad es que simplemente todo esto está disponible para nosotros y está esperando que nosotros tomamos la decisión para poder llegar a concretar cosas y a llevar a ese molde de lo que queremos todo aquello que con todas estas características estamos generando. Y hay un séptimo punto en esas caras de la intención que me parece fundamental. Vuelvo y lo digo, esto lo mencionaba Wayne Dyer, esto no es mío y es muy importante hacerle honor a los autores, es la capacidad de receptividad, estar dispuestos a reconocer, a recibir, porque así como generosamente podemos dar, así generosamente deberíamos estar dispuestos a recibir. En nosotros está esa posibilidad y en nosotros está cualquier sana intención para poder avanzar en el camino y llegar a cosas grandes como es lo que pretendemos. En cada una de estas charlas se van quedando cosas que yo creo que si las compartimos van a tocar y a despertar un corazón más que se va a sumar a este y aquello y aquello. Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué a veces pareciera que las fuerzas oscuras van creciendo más exponencialmente que lo que nosotros estamos programando en nuestro interior? Yo creo que finalmente no. Cuando se desarrolle un número determinado, si toque un número determinado de conciencias, va a haber un momento en que esa explosión de lo bueno, lo bello, lo verdadero, va a ser de tal magnitud que va a opacar y más que opacar, va simplemente a revelar la luz en ese punto de oscuridad. Es cuando el faro de lo colectivo se va a encender y es cuando el faro va a ser parte de nuestra esencia para que compartamos lo que somos, simplemente semillas de luz y podamos conectarnos en esa esencia que está esperando, insisto, por nosotros y que siempre está atenta a nuestro actuar, para que a través de cada una de estas decisiones que vamos tomando, muchos más se puedan contagiar y beneficiar de otras cosas distintas y finalmente podamos crear lo que hemos dicho tantas veces, verdaderas pandemias de amor, pandemias de comunicación, pandemias de contacto, pandemias de vínculo, pandemias que nos permitan a nosotros soñar con que realmente volver a conquistar el paraíso es perfectamente posible si despertamos el guerrero interior que habita en nosotros y que necesita de la fuerza del amor, de esa cosa que a través de cada uno de nosotros empezamos a generar. Aquí mi tocayo Alejandro Esquilazi nos dice, un árbol que se cae hace más ruido que 1000 creciendo. Eso es verdad. Así que es muy importante este aporte y realmente valoro mucho que cada uno de ustedes empiece a generar esos aportes y que esto no se quede en este pequeño encuentro que tenemos los lunes y los jueves. Por cierto, otro anuncio bien especial. El jueves vamos a tener un invitado, Carlos Arturo Vélez, absolutamente maravilloso para aquellos que han dudado de sus sueños. Este es un ser, les voy a hacer un pequeño adelanto, que estaba dedicado a su profesión convencional y todo lo demás, y de un momento a otro cayó en cuenta de que eso no lo hacía feliz,
teniendo un puesto que cualquiera querría tener y resulta que renuncia a eso para dedicarse a su sueño que fue la fotografía. Y vamos a hablar de eso el próximo jueves con este invitado fenomenal. Los invito para que se den cuenta de que realmente querer es poder. Y esta es la antesala a esa charla que vamos a tener, porque se van a dar cuenta el ser maravilloso que se decidió a lanzarse a la conquista de sus propios sueños y que mucha gente está en ese momento específicamente intentando relanzarse, pero no se atreve. Yo creo que cuando escuchen ese relato y escuchemos lo que vamos a vivir con él, más de uno se va a tirar al charco finalmente. Bueno, vamos a terminar este encuentro de hoy con una pequeña meditación. Yo les sugiero que nos llevemos las manos a nuestro corazón. Restablezcamos esos ritmos intensos a través de la respiración, de manera rítmica, pausada, profunda, sostenida, y podamos empezar a silenciar el ruido de nuestras emociones, porque la respiración es el marcador de todos los ritmos y de todas las pausas en nuestro ser. Respiramos profunda y lentamente y sentimos cómo esas moléculas de oxígeno nos invaden por completo, nos hacen empezar a experimentar esa sensación de plenitud. Y por supuesto, hoy como pensamiento semilla, en ese querer es poder, vamos a visualizar como si muchas antenas de conciencia que se conectan con nosotros en este momento, de gente que está vibrando en nuestras mismas frecuencias, pudiera recibir este mensaje para que seamos especies de faros en este universo. Y por supuesto cada uno lo es consigo mismo, pero también cobra sentido encender el faro cuando nos conectamos con los demás y cuando a partir de esa luz interior que nos permite vincularnos de nuevo, podemos generar cosas potentes, buenas, verdaderas y bellas. Visualicemos toda esa zona de conflicto en este momento y visualicemos como si pudiéramos activar a través de esa luz rayos de conciencia en quienes están protagonizando este proceso tan complejo que vive la humanidad en este momento, como para que ese despertar de conciencia toque los corazones de quienes toman decisiones en este instante, y como para que esa fuerza superior, esa fuente con la cual nos conectamos en este momento, pueda llegar como un rayo de luz muy intenso a esa zona, de tal forma que las fuerzas de oscuridad se disipen, sin entrar en acercamientos de tipo político ni a tomar posición, sino simplemente con la sana intención de ese corazón amoroso, con la fuerza del querer es poder y con la grandeza que habita en cada uno de nosotros, multiplicando sus sentimientos y emociones sinceras, francas y ordenadas, para que finalmente sigamos estableciendo estas redes a manera de vínculos que cada vez se propagan más y más y más a través de una red muy potente que es la red de conciencias. Es la red de conciencias que parte de habernos alimentado en cada una de nuestras ideas y pensamientos desde el corazón amoroso que proyecta ese campo magnético hacia el infinito, para que de esta manera podamos tocar a muchos que están allí cercanos a nosotros y podamos también que a distancia esos quienes están esperando por un momento de luz en este proceso tan complejo reciban ese rayito que estamos enviando entre todos, y para que este rayo de este pequeño grupo se conecte con los de muchos otros grupos de servidores del mundo y hagamos especies de antenas que permitan emitir todo esto que habita en nosotros como los seres esenciales, para evitar que nos dispersemos en el camino, que perdamos el foco y que nos dejemos llevar por el oscurantismo. Más bien que de esta manera la luz retorne a la tierra y que cada uno de nosotros sea un portador de esa llamita en su corazón ardiente, para que de esta forma soñemos con que es posible habitar este planeta en paz. Y rescatando nuevamente la unicidad, los vínculos, y eliminando esas fuerzas que no están acordes con el plan mayor. Pretendamos entonces que a través de esta acción absolutamente impersonal y de una manera desinteresada pueda llegar a todos los confines de nuestro planeta y del universo,
para que finalmente todas esas fuerzas externas también se sumen y se organicen de nuevo, las fuerzas que van en dirección al propósito común, a aquello que nos mueve y a aquello que nos sintoniza con la fuente de la creación. Esa fuente de la cual nunca debemos alejarnos y que siempre está esperando que abramos nuestros corazones para de nuevo habitar en nosotros. Recibamos en ese momento, en este instante, esa fuente para que a través de esa apertura de nuestro corazón llegue a nosotros y sintamos la plenitud, el gozo, la expansión total a través de la sensación de plenitud y de completitud que habita en nosotros, para que ese corazón ardiente y esa llama ardiente se mantengan en un propósito común que va más allá de nuestros intereses personales. Respiramos lenta y profundamente. De nuevo nos vamos conectando poco a poco con el entorno mientras respiramos profundamente, disfrutando de este momento, volviendo a hacernos conscientes del entorno. Vamos abriendo los ojos poco a poco y nos conectamos con este momento, con este aquí y ahora. Así que, bueno, yo les agradezco infinitamente que sigamos conectándonos, que sigamos gozando, que sigamos disfrutando y que sobre todo sigamos compartiendo. Recuerden, esto queda montado en el Instagram TV, gracias a Stephanie también, Stephanie Obando, que es una maestra de las redes, nos los monta también al canal de YouTube, y esto es para compartir. Así que un abrazo para todos, mantengan esa llamita ardiente que se enciende ahora y por supuesto no renunciemos a todo lo que podemos hacer. Un saludo, Sofi, muy especial que estés por aquí, Margara, otro abrazo, Glorín Pérez, Lina María Cuartas, un abrazo gigante para todos y Dios mediante nos encontramos el próximo jueves con este invitado tan especial que vamos a tener, y de verdad que les recomiendo para que ya empiecen a regar el chisme, porque son cosas verdaderamente esenciales en el desarrollo de nuestras potencialidades. Chao, nos vemos, un abrazo para todos e insisto, sigan con ese fuego, con esa llama ardiente en sus corazones.